Bienvenidos al programa En Jaque. Gracias por estar ahí, por haber elegido esta noche del jueves querer compartir con nosotros estas 2 horas que aún nos restan del día 15 de marzo del año 2001. El tema que les traemos esta noche a discusión lo hemos titulado genéricamente Sexología. En el año 2001, al comienzo del siglo XXI, queremos hacer, si es posible, una serie de programas, y entre ellos donde nos planteamos en qué situación se encuentra el tema que normalmente discutimos, a veces sotto voce, a veces en abierto, pero que a todos nos afecta, o por lo menos casi todos de nosotros tenemos alguna opinión más o menos fundada sobre él. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial, en que la sexología tuvo ya un carácter de ciencia abierta y empezó a tratarse como normal dentro del estudio cotidiano de una serie de personas, o también desde el estudio de desviaciones o terapias que hacían falta para determinados colectivos, digo, la sexología y su tratamiento ha tenido cabida en nuestra sociedad como algo que se estudia, como algo que se aprende, algo que se explica y algo que se aplica a sujetos que tienen algún tipo de dificultad en sus relaciones sexuales. Queremos que en este debate haya fundamentalmente información, que ustedes tengan, si es posible, la clave de lo que muchas veces sucede y por qué realmente determinados profesionales que se dedican a esto tienen sentido en nuestra sociedad. En la región de Murcia, no hace mucho, hay estudios que dicen que las consultas de los sexólogos, tanto como de los psicólogos y psiquiatras que se ocupan de estas cuestiones, están bastante repletas. Porque es siempre que hablamos de estos temas y que alguien se le plantea, y de hecho a quien les habla cuando por la calle le han preguntado, ya que esta semana nos ha sido imposible hacer la promoción del programa, me han preguntado ¿de qué vais a hablar la noche del jueves? Y les he dicho de sexología. Unos se han sonreído, otros han dicho hombre, de sexo. Es decir, a todos les ha preocupado de alguna u otra manera que la sorpresa en su cara le ha dibujado el decir por fin se va a hablar. No, se está hablando todos los días. Y esta noche queremos aquí, en el programa En Jaque, dejar claro algunos conceptos que a veces están ocultos y confusos. De todo esto, como os digo, nuestros invitados de esta noche, que saben, por supuesto, muchísimo más que yo, y ustedes a través del teléfono, con el cual, como saben, pueden participar, vamos a hablar en el programa En Jaque. Son las 10:04, es la hora que nos marca el reloj de joyería, Relojería Solercia, que como saben ustedes nos marca siempre el comienzo, el inicio de este debate, que les presento ya a los invitados para no perder tiempo. Don Rafael García, psicólogo, sexólogo de la asociación Ajarén. ¿Es asociación o es fundación? Porque no lo tienen puesto aquí. Es asociación. Asociación. Bien, en cualquier caso, don Rafael García, buenas noches, gracias por acudir. Buenas noches. Y sabemos las dificultades de llegar a esta televisión, porque hoy Murcia está, según dicen, y yo lo he sufrido en mi carne, imposible en cuanto al tráfico. Es muy difícil el llegar hacia la zona de Espinal de que nos encontramos, y ese es el esfuerzo que han hecho. Don Juan Antonio Quesada del Valle, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias nuevamente por estar en este programa. Usted es director del Centro Quesada del Valle y es psicólogo, y por supuesto la experiencia en su larga trayectoria como sexólogo también tendrá mucho que decir esta noche. Don Eugenio López, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acudir a este programa. Usted también es sexólogo y psicólogo, por ende, y participa esta noche en calidad de persona que incluso me comentaba antes de empezar, va a exportar su profesión, es posible, a países del este. Ya lo hemos oído en el programa en algún momento. Doña Asunción del Baño, buenas noches. Hola. Y gracias por acudir al programa En Jaque. Usted también ha sufrido junto con don Rafael el atasco, ¿no?, de tráfico, pero en cualquier caso está aquí y a la hora, que es lo que nos importaba. Usted es psicóloga, criminóloga, y ya veremos a lo largo del debate que tiene bastante que ver esta profesión, o por lo menos esta faceta suya de criminóloga con respecto a lo que vamos a hablar. En cualquier caso, gracias por acudir. Doña, no sé si aquí hay que poner el doña o no, lo digo por el nombre de Alexia. Si Alexia es un
¿Es un nombre artístico o es un hombre? No lo sé. Mi nombre, Alessia. Si es un hombre, entonces, doña Alessia, buenas noches. Usted es actriz y me dicen aquí en la ficha actriz porno. Ya nos explicará después qué significa lo de actriz porno o si tiene vigencia actualmente en nuestra sociedad el hecho de ser actriz y porno, por lo que vamos a discutir. Gracias en cualquier caso. Y por último, nuestra sexta invitada en este caso, doña Mar Bravo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por acudir aquí. Usted pertenece o está dentro de lo que se conoce como la línea 906. Eso es. Sí, estoy trabajando en la línea 906, donde nos dedicamos pues a relacionar gente. Pero bueno, más adelante podemos hablar de todo esto y de las anécdotas y de lo que ocurre dentro. Bien, pues como les decía, gracias a los invitados, y detrás de mí ven, y les agradezco infinito a los espectadores públicos que nos acompaña esta noche, exiguo público. En concreto son 4 personas a los que, por supuesto, nuestra gratitud por acudir aquí. Como siempre, este programa tiene de bueno, y es que familiarmente se lo cuento todo. Y familiarmente les digo que el público que tenía que existir también nos ha llamado a través del móvil de 2 de los coches que venían y se encuentran en concreto en la entrada a Murcia, en una de las circunvalaciones, atascados y han decidido dar la vuelta, irse a sus casas y ver el programa desde allí tranquilamente. Lo comprendemos y por eso estamos en cuadro en cuanto al público que nos acompañan habitualmente toda la noche, pero la gente que está con nosotros participará y sabemos que su opinión, por supuesto, será fundada como ocurre casi siempre. Vamos a empezar con el tema. Y vamos a orientarlo, como decía al principio, si es posible que hablemos de sexología más que de sexo. Me explico. Seguro que a nuestros espectadores les interesa, y la primera idea del debate que voy a lanzar para que empiecen ustedes a hablar sería, en el siglo XXI, en el año 2001, ¿sigue siendo necesaria la ciencia que se llama sexología para aplicarla a determinadas conductas o a determinados individuos que lo necesiten? ¿Les parece la pregunta adecuada para empezar? Don Rafael. Pues sí, está en plena vigencia y queda mucho todavía para seguir estudiando, para seguir investigando, porque se dice menos de lo que realmente deberíamos saber. Se conoce menos, bastante menos de lo que deberíamos saber. Entre otras cosas porque se han hecho estudios, grandes estudios, tanto en países de habla hispana como anglosajones, y en muchos casos se ha llevado más a un concepto terapéutico que a un concepto de definición, ¿no? Entonces hay que seguir investigando. Sí, lo decía, intervenga cuando quiera, no esperen la pregunta, porque la pregunta inicial es esta. ¿Le parece contestarla? Bien, yo inicialmente pienso que no es que es vigente, sino que es necesario. Dadas las evoluciones que va la sociedad actualmente, yo pienso que los seres humanos cada día estamos más ávidos de información, más ávidos de cultura y de todo. Por tanto, inicialmente yo pienso que no es que es fundamental, sino que es necesario que incluso poco a poco, y vamos avanzando ya un poco a mi compañero, la necesidad de que incluso de que la propia profesión se vaya súper especializando, porque son formas de que se vaya entendiendo que las conductas sexuales tiene concretamente una serie de actitudes, de valores, de compromisos, porque realmente estamos hablando de 2 componentes básicos y elementando poquito a poquito, que es concepto puramente biológico instintivo y uno puramente cultural, que estamos hablando de que no engloba nuestra propia, una esfera muy importante de la personalidad. Claro, según los avances que estamos llevando actualmente en nuestra evolución de la propia ciencia, psicología, que próximamente aquí en Murcia concretamente se van a celebrar los 25 años de lo que ha sido la implantación de la psicología, pues dentro de lo que puede ser la rama de la psicología y la sexología, pues es una de las ramas que necesita probablemente un gran empuje y una gran investigación, dadas las circunstancias de la evolución de la propia especie, de las propias necesidades humanas. Yo quiero abundar en esa idea y bajarlo un poco al terreno de el comportamiento sexual como parte de otros muchos comportamiento del ser humano en general. Entonces, bajarlo hasta pues la infancia, preadolescencia, adolescencia, y no desvincular la sexualidad de otros comportamientos. Y en cuanto que no los desvinculamos, los aprendemos, o deberíamos de hacer que nuestras generaciones futuras los aprendan como un comportamiento más, no como algo puntual. No se puede desvincular.
¿Y usted cree que ahora mismo está desvinculado? Por lo que decía yo al principio, quizás un Yo poco... creo que aún está desvinculada la sexualidad o la sexología, como un poco apartado del resto de los comportamientos, y para mí es un comportamiento más. Bueno, yo quiero comentar sobre esto que una de la personalidad es la sexual, entonces hay que tratarla como tal. Actualmente el ser humano cada vez sufre más disfunciones sexuales. Evidentemente, como han dicho aquí los compañeros, se necesita avanzar más, estudiar más sobre este tema, pero realmente las disfunciones sexuales están ahí y cada día se presentan quizás con más, no digamos puras, sino combinadas, a lo mejor acompañadas con una serie de trastornos psicosomáticos o bien trastornos de afectividad. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque, por lo menos en el mundo que estamos inmersos, en la cultura que estamos viviendo, la sexualidad afecta mucho al ser humano, muchísimo, porque podemos decir y asegurar que en esta cultura la autoestima del varón gira alrededor de su pene. Cuando hay un problema de erección, de impotencia, esa persona sufre mucho y está muy afligida. Y muchas veces creo que el problema psicológico es más impactante en la persona que el orgánico. Bien. No, yo quería hacer un hincapié en la falta de información que existe sobre este tema. Debido a mi experiencia en la línea 906, pues me doy cuenta de que, primero, los hombres están muy desinformados de que, bueno, pueden tener casi todos tienen un tabú o un trauma, porque salta a la vista, ¿no? No hay que estudiar mucho para ello. Pero yo quería lanzar una pregunta también, y es cómo informar al hombre, porque el hombre, dentro de su vanidad como varón, el hecho de ir a un psicólogo si tiene alguna disfunción sexual, pues digamos que le pone un poco en duda su hombría. ¿Por qué habla usted siempre del hombre? Porque únicamente son hombres los que llaman a la línea 906, no ha llamado jamás una mujer. ¿Jamás una mujer? Jamás. ¿Qué tiempo lleva usted de experiencia de línea 906? Un año. Un año. Un año y luego en Madrid, bueno, estuve 4 años en Madrid y ahora 1. Bueno, la pregunta es simplemente por decir, hacer estadística. Para hacer una estadística, no ha llamado jamás una mujer. Jamás una mujer. ¿Usted, Alexia, ha llamado alguna vez a la línea 906? No, nunca. No. Hice actriz de teatro desde cuando tengo 13 años y soy actriz porno desde 7 años. Actriz porno desde los 7 años. Sí, pero más que película hago espectáculo, porque me gusta la cosa más difícil. Me gustaba ganar esta, ¿cómo se dice? La inhibición. ¿No? Y juntar las dos cosas, la recitación, que ya era bastante brava, y además la inhibición. Y he llegado... ¿Usted es italiana? Sí, sí, italiana. Bien. Y esto de la pregunta inicial que hacía yo con respecto a la sexología, ¿a usted qué le parece? ¿Que es necesaria una ciencia que se ocupe de determinadas funciones y disfunciones en cuanto al tratamiento sexual, en cuanto a las... No entiendo. Pregunto, Sí. ¿qué le parece a usted la ciencia llamada sexología? Sí. Si realmente estos señores que se dedican a esta profesión tan noble, entre otras, tienen sentido en nuestra sociedad. ¿Tiene sentido un sexólogo en la sociedad? ¿Qué si tienes que no me entiendo? Bien, sí, le voy a hacer una pregunta más fácil después. Vale, ok. Sí, estaba diciendo, ¿usted está de acuerdo? Porque le iba a hacer la pregunta. No es... Decía ella Estábamos hablando del tema de por qué un hombre... que porque un hombre... piensa que pierde su virilidad al ir a un sexólogo o una sexóloga, ¿no? Y sin embargo se gastan millonadas en llamar a una línea 906 pues para elevar un tanto su ego, su hombría, ¿no? Yo os lanzo la pregunta a los psicólogos, a los que entendéis, a los científicos, ¿no? Para ver qué me podéis responder o qué nos podéis responder a todos, porque es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Por qué gastan? Entonces la pregunta siguiente sería, entonces, ¿el hombre tiene más necesidad de sexualidad o de sexo que la mujer? ¿Por lo que tú deduces? ¿O porque mi pregunta se debería también, vuelvo otra vez para mis compañeros. Sí, porque yo recibo más señoras que señores. Sí, normalmente a consulta suelen enviar
los esposos a las esposas. Vete al psicólogo, sexólogo y que te explique cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Es decir, por eso mismo lo que yo te decía. Claro, pueden ir señores, evidentemente van, y no con esto quiere decir que no vayan, pero el tanto por ciento que yo atiendo normalmente suele ser siempre muchísimo más, bueno, de atención, por ejemplo, a los chicos mismos, ¿no? Tema de comportamiento, cualquier tipo de comportamiento. Además estoy totalmente de acuerdo con mi compañera con respecto a la conducta, que es una conducta totalmente normal. Incluso creo que estaba un poco induciendo con respecto a lo que puede ser la propia enseñanza, ¿no? Es decir, lo que sería realmente, pues bueno, pues un plan. Muchas veces pues tenemos programas que en otro momento hemos estado hablando de programas de intervención respecto a sistemas de autoestima, de valores, sexualidad ahí un poquito, pero no se le hable y siempre en contextos tabúes. Claro, la pregunta sería más bien si, con respecto a lo que sería el concepto que el propio ser humano tiene. Es decir, pues claro, probablemente la respuesta que se puede dar no sea tan sencilla, es decir, sea mucho más compleja y ni tampoco supone que habrá personas que posiblemente su autoestima gire, y la mayoría lógicamente, que es una esfera muy importante, y de hecho es que hay muchísimos conflictos de pareja por el tema que estamos hablando esta noche aquí, y sabemos que perfectamente donde hay también conflictos de señoras, y donde hay señoras que también tienen el mismo conflicto, en cambio probablemente no intervengan o sepan, o también sea cultural, ¿no? Que también saben canalizar, también han aprendido, ¿no? Sí, probablemente, exactamente, sí. Por lo tanto, probablemente habrá aspectos de la mujer, porque claro, estamos hablando que hay realmente una concepción inicial sobre lo que es la sexualidad, ¿no? Se transmite, es aprendida. Por tanto, realmente estamos hablando de que el concepto que tiene la señora tiene posiblemente otros mecanismos, otra estrategia, donde pone, y de hecho, por ejemplo, si vemos entre personas que son separadas o que no han tenido nunca relaciones, pues tienen totalmente una forma o una visión distinta o una forma de expectativas distinta al que tiene ya toda una serie de años de relaciones de pareja o similar. Hay una cosa ahí que me parece que con todo lo que estamos diciendo, que estáis diciendo y eso, que vamos bien, pero me parece que tendríamos que entrar primero por raíces, o sea, porque la sexualidad se basa sobre tres pilares, dos patológicos y uno que no lo es. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es la patología de la dependencia, lo que es la patología de todas las, digamos, parafilias y todo esto, que no tiene nada que ver con el rendimiento que estábamos hablando antes, y luego dentro de este tipo de patologías podríamos hacer esta subdivisión, es decir, lo que es aquello del rendimiento, lo que son las parafilias, lo que son otro tipo de sexualidad que está muy lejos de ser una sexualidad sana, ¿no? Entonces, claro, y luego tenemos el tercer pie, este tipo de que digo, que es la sexualidad sana. Entonces ahí entra el aspecto educativo. Claro, ¿por qué acuden más hombres al 906 y por qué van más mujeres al psicólogo? Por la misma cuestión que cuando hay en una pareja ¿qué voy a decir? Pues un problema de fertilidad, primero mandan a la mujer y después va él y cuando ya lo tiene muy claro. ¿Por qué es esto? Precisamente porque hay déficit educativo. Es decir, el hombre es muy hombre, perdonando las cámaras, es muy machote, sí funciona de acuerdo con el esquema de Superman, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo precisamente es que el hombre, en vez de ser un Superman, lo que está haciendo es un Peter Pan. O sea, es un niño con miedos que no quiere crecer y que cree que la mujer. O sea, si hay alguien estéril no puede ser él. Si hay alguien que no funciona no puede ser él. ¿Por qué? Pues por eso, porque la educación ha sido trasvasada. Es decir, se ha salido hacia la calle, en vez de los lugares donde tiene que ser, ha salido a la calle y la calle ha recibido un mensaje que no es el correcto, ¿no? Entonces ahí aparecen, como decimos, pues alteraciones de este tipo, dependencias y otros comportamientos pues que hacen infeliz a la mujer. Bueno, yo pienso, no estoy de acuerdo contigo en que el hombre no va porque cree que va a perder la virilidad, todo lo contrario, va a recuperarla cuando va a un sexólogo. No lo creo. Lo digo, sí, va a recuperarla. Bueno, yo te voy a argumentar y verás cómo estás de acuerdo conmigo. Va a recuperarla porque, mira, aquí es un problema de tipo cultural o educación. Al hombre siempre se le ha machacado, se le ha incentivado que sea muy viril en esta cultura. Bien. Pero eso ya también hay como en la etapa actual, en la actualidad, que eso ya va quedando un poco trasnochado.
Hoy la mujer ya tiene los derechos que antes no los tenía. Hoy la mujer ya reclama lo que es su sexualidad para vivirla, para disfrutarla. Es más, está la nueva impotencia sexual producida por la mujer que exige al hombre, cuando el hombre no está acostumbrado a que le exijan. Entonces, si cuando esa persona que está acostumbrada a mostrarse como es, y llega una mujer que quiere disfrutar su sexualidad, vivirla como tal, y le dice algo que quiere, al no estar acostumbrado a ello, puede bloquearse y puede generar un problema de disfunción eréctil. Pero hoy día te podría decir que la mujer va pues igual que el hombre al psicólogo o al sexólogo. No, y te voy a decir por qué. Necesitan llamar o necesitan ver una película porno o necesitan llamar a un 906 para hablar con una chica y sentirse más poderosos. ¿Por qué? Porque la mujer sí ha evolucionado. En todos los niveles hemos evolucionado. Y entonces pedimos nuestros derechos a todos los niveles. El hombre no ha evolucionado. Y no es que yo no estoy hablando de feminismo, no soy una chica feminista, sino soy una chica femenina, que es diferente. Pero daos cuenta de que en eso no habéis evolucionado. Como bien decía él, todavía seguís siendo unos Peter Pan que necesitáis a la mujer para ciertas cosas. ¿Qué es lo primero que necesitas? ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, cuando llaman al teléfono o cuando ven una película, pues les gusta ver un miembro viril o oír hablar de un miembro viril muy grande y muy fuerte para sentirse ellos mucho mejor, ¿no? Es que yo pienso que a lo mejor estás confundida. Tú estás a lo mejor hablando de ciertas patologías que se pueden dar en el ser humano. Ojo, dentro del campo de la sexualidad. Está todo el mundo... Entonces, no todo el mundo, no, pero hay patologías. Hay muchas de ellas graves. Graves. A lo mejor estoy hablando de ese tipo de patologías. Pero una persona normal, conducta sexual normal, lo que se ve normal... Es que también llaman personas con conducta sexual normal. Es que puede llamar a lo mejor por curiosidad inclusive. Pero si no tiene ningún problema sexual... O puede ser un momento determinado que necesite más, o de una voz o algo, pero es que eso también es normal. O de una fantasía. La persona que tiene su fantasía, está con su pareja y están fantaseando con otra persona. Sí. Y eso es lícito, es normal. Sí. Y si la otra persona, su pareja lo acepta, es totalmente normal. Sí, pero ¿por qué la gran mayoría de hombres son casados? Porque la gran mayoría de hombres tienen pareja. Y llaman a una línea 906 para unas relaciones esporádicas. Todos quieren relaciones esporádicas. Todos me dicen, oye, quiero una chica para relaciones esporádicas. Sin embargo, las mujeres no. ¿Por qué? La cultura está en la cultura, el diseño de la cultura. En la educación. Va en la misma mujer. Claro. El temperamento femenino es más fiel, es más de casa, de nido, de familia, el comportamiento masculino es explorador. Exactamente, por eso... Aunque tenga su pareja y le vaya genial, bueno, su instinto es explorador. Pero también tiene fantasías, la mujer. Pero eso es explorador precisamente porque ha aprendido a ser explorador, porque desde la misma casa ya le están diciendo a la niña que tiene que ser fiel, que tiene que ser buena, que tiene que ser esto y lo otro. Claro, es un factor educacional. O cultural, como queramos, pero al hombre no, al hombre le están diciendo ya, incluso la propia madre o las hermanas, tú cuantas más tengas mejor. O sea, ya le están diciendo, oye, a ver, mi hijo es tan guapo que tiene 12 novias, ¿no? Y todos se quedan tan estupendas. De la hija no, porque como digo que tiene 2 novios, todo el mundo piensa más. Claro, es que hablamos de eso, claro. Porque la sociedad es machista. Una mujer, si tiene varios amantes, es más o menos una prostituta. Un hombre que tiene varios amantes es un machote, ¿no? Es un hombre muy viril. Entonces, estamos en una sociedad tan sumamente machista que bueno, que creo que vais a tener que investigar mucho para poder... Lentamente, vamos a ver. Incluso haciendo investigación científica es difícil demostrar qué variables son las que están incidiendo en un momento determinado. Es decir, creo que puedes estar hablando desde una óptica bastante real, pero no significa que mi práctica sea la verdadera, porque yo estoy viendo un tipo de pacientes concretos. Los que me llegan a mi consulta, no estoy viendo el resto. Por lo tanto, no se puede sesgar ni sacar información de una forma no alegremente, sino me refiero, porque yo puedo llamar y no mentir, pero me refiero, no tengo por qué necesidad de decir la verdad, por ejemplo. Sí, porque realmente, ahora, que es cierto que puedo utilizar más el servicio de hombres que mujeres, segurísimo. Pero yo sí que leer muy sumeramente, porque lo trae por aquí, la diferencia en el comportamiento con respecto al hombre y la mujer. Sí.
parece poder comprenderme. Creo que, claro, si realmente hablamos cada uno de nuestra práctica, pues bueno, probablemente estaremos todos de acuerdo, porque todos trabajamos más o menos en ambientes parecidos, pero extrapolarlos a lo que es puramente de toda la sociedad, yo pienso que es un poco exagerado. Es decir, que yo puedo tener gente que tiene unas relaciones sexuales fecundas o incluso muy ricas, y tengo gente que no las tiene, y que tienen una relación sexual una vez al mes, o 2 meses, y viene con su almanaque y tiene puesto su almanaquito que anteriores relaciones 5 veces o 7 veces, y tengo gente que obviamente lo hace, por ejemplo, ¿no? Entonces me creo que se puede ver de todo, para decirlo de manera. De todas maneras, yo pienso que, aunando un poco lo que decía la compañera, que la mujer, la actitud hacia la maternidad, la crianza de consolación, es evidente. Que la serenidad relativa a las conductas de seducción suelen ser mucho más controladas. El gusto preferente a la monogamia. Todo lo contrario al hombre, es una actitud hacia el enfrentamiento físico, tendencia más bien a ser fuerte, a querer ver más agresividad, tendencia a evitar el coito frecuente y con mayor receptividad. Creo que estamos hablando de comportamientos totalmente distintos. Estamos hablando de hombres y de mujeres, que están en estado de educación, evidentemente. Ahora, de ahí a deducir otro tipo de información, y eso puede ser un poco exagerado. Sí, de todas formas, cuando se ha hecho algún trabajo de investigación basándote en la clínica propia, tienes que especificar los casos, en qué situación se encuentra y todo esto, ¿no? Y inmediatamente tienes que buscar una muestra comparativa. Inmediatamente. ¿Cómo sacas una muestra comparativa? Pues tendrás que sacar una, en este caso habría que sacar varias. Habría que ir, por ejemplo, al comportamiento de los presidiarios. Habría que ir al comportamiento de los chicos, bueno, ahora ya no hacen servicio militar, pero bueno, todavía queda por ahí alguno. En el comportamiento del servicio militar, el comportamiento en el colegio, en el instituto, el comportamiento en la universidad. O sea, hay que empezar a sacar muestras de varios sitios para poder entonces hacer lo que decía Quesada, de no sesgar. La única forma de, a través de movimientos aleatorios, y sacando muestras y empezar a ver si existen diferencias o no entre el comportamiento de uno y otro y en qué se basa, ¿no? Yo pienso que la línea 906 lo que sí nos dice es precisamente la cantidad de gente que está acudiendo y quién es, ¿no? Y entonces ya nos está manifestando que hay un problema. Hay un problema grave, o sea, no es pequeño, es grave. Ahora, las mujeres no llaman a la línea 906 porque no tienen dudas, porque tienen donde pasárselo bien y no necesitan la línea 906, no llaman a esta línea por algo en concreto. Eso es lo que no sabemos, porque eso es lo que todavía no se ha investigado. En el tema de las llamadas telefónicas se ha visto que hay un comportamiento patológico o que no lo hay. Entonces, o lo hay o no lo hay. Un señor que llama por curiosidad, un señor que quiere oír simplemente, o un señor que lo puede pasar sin estar escuchando todos los días, porque alguien que desconoce, pues le ponga las orejas tiesas, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que valorar que hay el problema. Hay un problema. ¿Quiénes son esas personas que llaman? ¿Podríamos contar las veces que llama la misma persona? No, porque no nos lo dicen. Y es ahí donde nosotros, cuando decía que hay que seguir investigando, es donde nosotros tenemos todavía mucha investigación que hacer. A ver, ¿por qué llaman a esa línea gente de forma repetida? Pues muy fácil. Bueno, no es tan fácil. Es así de fácil. Bueno, pero yo lo digo bajo mi propia perspectiva. Ahora, que se me venga la traba. Y es que es por esto, por lo que yo comentaba, porque necesitan sentirse importantes en algún sentido. No, ni el coche, ni la mujer, y de hecho, según mi propio estudio experimental, llaman más bien hombres de la cultura media alta. O sea, podemos pensar, ¿no?, que los que más llaman pues pueden ser hombres que tengan una cultura media baja, y no es así, no es así. Llaman siempre hombres de cultura, de una cultura, pues bueno, yo estaba hablando con hombres casi media hora de otros temas que no son precisamente el sexo, ¿no? Y otra cosa que estoy viendo aquí es que no estamos debatiendo tampoco de identidad sexual. No estamos hablando ni de lesbianas ni de homosexuales. ¿Qué pasa? Nos queda por ahí. ¡Oh cielos! Alexia, perdón. Pero es que también está incluido. Alexia, recuérdeme que no le haga ninguna pregunta.
Estaba hablando que nadie llama al 906, eso. Pero yo en las situaciones que hago, muchas veces hay mujer. Y la mujer es mucho más lanzada que los hombres. Sí, es más lanzada. Sí. Muchas veces la mujer es la que se presta más en los escenarios. Sí, es cierto. Sí. Sí, pero porque tiene menos tabús. Yo veo mujer también cuando actúo. Sí. Y, vamos, yo estaba recordando un poco, yo estoy intentando recordar, por ejemplo, la cantidad de fiestas que últimamente, los fines de semana se ven de chicas. Eso estamos hablando de los últimos años, 3 años, no sé si hay más, vamos, pero me refiero lo que yo he percibido. Entonces, claro, vas a determinar ahora de que realmente el tabú de ellas, ¿no? Van emocionando. Sí, estaban antes metidas y me daba miedo ver. Yo creo que la mujer ha sido más miedosa en cuanto al tema. Por eso digo que la interpretación puede ser distinta. La cultura. Pero puede ser distinta. Me refiero en el sentido de que realmente creo que es todo lo contrario. Es la mujer la que estaba reprimida. Es la mujer la que realmente estaba ahí donde no podía exponer socialmente lo que pensaba, lo que creía, sus sentimientos con respecto. Porque claro, siempre ha sido el tema de tipo afectivo. Sí. Es muy importante que una parte de la sexualidad es una parte afectiva de la relación humana. Sí, porque hay otra parte que puede ser instintiva, como dije anteriormente, pero la mujer era denotada exclusivamente de tipo afectivo. Ahora probablemente pues, tiene mayor incidencia en lo que puede ser una forma cotidiana, una forma mucho más espontánea. Por tanto, no sé por qué decir que yo interpretación creo que puede ser interpretar de distintas formas. Vamos. Sí. Bueno, pues... Ángeles que mira con cara de escéptico lo que está diciendo. Y aquí, Rafael, perdón. Hay otro indicador también de la patología, porque parece que me he puesto de parte de Mar, ¿no? Pero no es que me esté de parte de Mar, sino es que lo que no quiero es que en este debate se nos escapen detalles, como por ejemplo, dentro de esta... Igual que dice que llaman hombres y no llaman mujeres, ¿qué pasa con los pedófilos? Son varones. Son varones en su mayoría. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, hay también un gran número de varones que tienen miedo. Y cómo se manifiestan a través de este comportamiento, ¿no? Y por supuesto utilizan amenazas para decirle a los chiquillos no hables, o a las chiquillas no hables y tal, ¿no? Incluso es curioso porque el gran número de pedófilos que hay todavía no se sabe si es masculino o femenino. Es decir, si va sobre niños o sobre niñas. No está muy claro, ¿no? Sin embargo, si nosotros entramos en la investigación, digamos, en su biografía, nos encontramos con que este pedófilo generalmente ha sufrido también un estado de este tipo, ¿no? Una situación de este tipo. Y la ha sufrido y entonces busca, esto es lo curioso, busca al niño o la niña con la edad similar a la que él tuvo la experiencia negativa. Luego, ahí hay algo que él sabe que no es bueno, que le sentó mal, que le cayó mal, que fue para él fatal, y a partir de ese momento oculta ese miedo al sexo. ¿Y qué hace? Pues lo proyecta sobre niños o niñas. Con su permiso vamos a hacer un corte. ¿Sí? Hacemos un corte publicitario y he comprobado la primera pregunta inicial está bastante contestada en demasía y no me olvido de ella, que era si tiene sentido la sexología. Parece ser, lo que veremos en la segunda parte, si este sentido es realmente cierto en tanto en cuanto simplemente se trata del tratamiento terapéutico. Porque parece que por donde ustedes se han manifestado va por ahí la cuestión. Digo, lo veremos después de este corte publicitario. No se marchen, que enseguida retomamos el debate. Gracias, hasta ahora mismo. Minutos de la noche, estamos en Televisión Murciana, el programa de Jaque, estamos hablando de sexología. Decía yo, antes del corte publicitario, que habían contestado usted perfectamente y en demasía la pregunta sobre si estaba justificada la ciencia sociológicamente llamada sexología. Pero sí me gustaría en esta segunda parte, puesto que aún nos queda tiempo, pero y nuestros espectadores saben que este programa, aparte de debate, siempre tiene una tendencia pedagógica e informativa, que empezamos a hablar de sexualidad, si es posible, normal. Cuando digo normal, entiéndame entre comillas, si queremos, desde la infancia. Nuestra sociedad educa bien sexualmente a sus gentes, a sus hijos, a sus individuos. ¿Me parece que sigamos por ahí? Puesto que parece que la terapia también entra dentro de la práctica habitual del sexólogo. Es decir, ¿se necesitan sexólogos para educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes? La mejor educación, desde luego, viene de los padres. O sea, lo que habría que hacer era educar a los padres, porque
Hoy por hoy lo van haciendo mejor, pero hasta no hace tanto, aún nos quedan, ¿no? Pero hasta no hace tanto, que un chiquillo tuviese simplemente esa curiosidad de dónde vienen los niños, pues hay más niños franceses de aquí que habitantes, ¿no? Porque todos venían de París, de manera que, y como se decía varias veces, pues por eso digo que había más niños que más franceses que niños nacidos, ¿no? Yo creo que los padres son los que de alguna manera tienen que preocuparse. Yo tuve una experiencia llamativa porque precisamente 3 profesionales de la educación me pidieron permiso en un sitio de cierta influencia, en un colegio de cierta influencia, para dar unas charlas a los niños sobre sexología. Entonces me acuerdo que le dije, dársela primero a los padres y a los profesores, porque si no mañana el niño se va a encontrar, y eso sí que tenemos que tener mucho cuidado, el niño se va a encontrar con que el padre opina de una manera, el profesor opina de otra, y quien le ha dado la charla, la conferencia o el taller opina de otra. Con lo cual, en vez de educar, lo que hacemos es liar, no deseducar, sino liar, ¿no? Crearle ahí 3 cerebros artificiales, porque el chiquillo no sabe por dónde llevar su aprendizaje. Incluso se desmotivan, pueden desmotivarle y puede ser que no tengan interés en aprender por eso, porque se lían. O también puede llegar a crearse una situación de enfrentamiento con el padre. Es decir, mi padre, al que hasta ahora he adorado, resulta que es un ignorante, porque el profesor o el psicólogo o el sociólogo o el especialista que sea me ha dicho una cosa distinta. O es el profesor el que no sabe de qué va. En fin, que el chiquillo puede poner en tela de juicio a cualquiera de estos 3 personajes, ¿no? Y yo pienso que los padres son los que tienen que empezar a coger los que tienen miedo, que empiecen a tomar el relevo de la educación y empezar a desarrollarlo. Intervenga cuando quiera la solución, ¿eh? O sea, si levanta el brazo yo les veo, pero intervenga cuando quiera. Yo creo que sí, que tienes razón en eso, que en todo caso habría que empezar por educar a los padres, para que los padres sean capaces de educar a los hijos. Y es difícil. Sí, tenemos la llamada, me dicen ya pendiente, dice que están entrando llamadas, te dejo que termine y por supuesto pasamos ahora. Sí, por favor. Y porque es difícil, es un tema que para nosotros, por lo menos para la gente de mi generación, aún era tabú. En casa no era un tema corriente, se podía hablar de política, se podía hablar de fútbol, pero el sexo parece que... Entonces, en cuanto que eso creaba ansiedad, esa ansiedad se la transmitían a los hijos. Con lo cual el hijo se cortaba, no preguntaba y el padre se quedaba tranquilo. Entonces, ahora, a partir de las últimas generaciones, en cuanto que los niños ya empiezan a criarse niño-niña en la guardería, desde bien pequeñitos juntos, va cambiando todo. Ellos van cambiando, nosotros vamos cambiando. Creo que sería un buen comienzo hablar de sexo como hablas de cualquier otro tema, de jardinería. Porque no es el sexo, es el comportamiento global de la persona. Vamos a pasar a la llamada, si me permiten. Por favor, le doy la palabra a Eugenio. El Palmar, buenas noches. Sí, buenas noches. Díganos, por favor, ¿con quién hablamos? Vamos a ver, Francisco. Díganos, Francisco. Resulta que, en fin, yo cuando más tiempo le dedico al periódico son los sábados y los domingos, que es cuando tengo un poquito más tiempo libre. Y la verdad, cuando paso por la página del 906, que ahí hay una columna o varias columnas, pues la verdad no me llama eso la atención y paso de largo. Entonces, otra de las cosas que a mí me suceden es que por las mañanas, cuando me levanto, me siento muy importante. Y me siento importante porque voy derecho, pues eso, lo primero que se hace, a mirarme al espejo. Me preparo, porque voy a hacer cosas importantes en el día y voy a tener, pues eso, relación con la gente y voy a hablar con mujeres y todas esas cosas. Y entonces la pregunta mía es para esta señora del 906, y dice así: casi todos tienen un tabú o un trauma. La verdad, yo me gustaría que eso lo explicara un poquillo. Simplemente es eso. Así que gracias y buenas noches. Gracias a usted, Francisco. Buenas noches. Pues le voy a responder. Usted está, como bien ha dicho, todo el día rodeado de mujeres. Usted tiene la autoestima muy alta
entonces pues supongo que no necesitarán ninguna línea 906. También se tiene que preguntar si se quiere gastar el dinero en una línea 906 o sin embargo, no sé, si no la necesita, quizá necesite otras cosas, ¿no? No es que la línea 906 sea importante o sea esencial, no, pero hay gente muy normal que lo hace y eso no quiere decir que tenga una patología, y me alegro muchísimo de que usted no necesite la línea. Bien. En perjuicio mío, claro. Luego hablaremos usted y yo del porcentaje de la línea 906. Vale. Porque, como lo vemos. Eugenio, por lo que estaba diciendo. Sí, yo estoy también de acuerdo con lo que se ha comentado el compañero sobre la educación en la edad temprana del individuo, porque con ello podemos conseguir algo muy importante, que podremos inclusive prevenir ciertos tipos de inclusive disfunciones y ciertos riesgos sexuales, como tipo de enfermedades o bien también embarazos no deseados. Y al mismo tiempo también con ello podemos alcanzar el objetivo de que la sexualidad se viva con total normalidad, como algo, como forma parte del ser humano, dándole la dimensión que tiene, no que sea un tabú. ¿Y usted sigue pensando, perdón, que ahora sigue siendo un tabú? Actualmente, en el año 2001. No sea, no, que un tabú no, pero desinformación mucha. ¿Y en nuestra región? También. También. ¿Más? Perdón, ¿ha terminado el argumento? Yo quisiera ¿Ha terminado el argumento? Sí, perdón. Quisiera añadir algo que no sé si, o yo no lo percibo. Educación sí, pero estamos hablando de un ser sexuado. No sé, percibo como que tenemos que enseñarle. No, lo que tiene que experimentar, lo que tiene que aprender, los padres tendrán que aprender a saber, comprender qué es lo que está sucediendo en esa sexualidad infantil. Claro, porque me da la sensación de que sí, evidentemente que sería la educación una parte, pero la otra sería la comprensión, porque claro, la gran aportación de Freud fue esa, que fue realmente el conocimiento de la sexualidad infantil y del adulto, y cómo es el eje central de la vida del ser humano. Sí, tiene su importancia, y vemos, quien trabaje y haya trabajado en centros infantiles, pues ha visto la masturbación en niñas, muy pequeñitas, estamos hablando de 3, 4, 5 años. Yo no la he tenido, pero de esa edad sí la he tenido. Y creo que cuando estamos hablando, creo que olvidamos de que lo que tenemos que aprender los adultos es a comprender y a canalizar, y a los tabúes que transmitimos, se los tenemos que aprender nosotros, no ellos. Ellos tienen que aprender a desarrollar, deben comprender su cuerpo. Dichoso ese movimiento que se tropieza y que ese movimiento y esa parte del cuerpo la va interiorizando, y después hablaremos posteriormente con respecto a su objeto sexual en cada momento. Hablaremos también, si es necesario, cómo se identifica y cómo es la identificación, pues sobre la identificación. Creo que cosas realmente, pienso que debe ir por ahí la idea, pienso, porque creo que sería más educación, pero educación, conocimientos. Lo otro sería un poco, pienso, entrar un poco más de lleno, que sería aspectos puros del ser humano. ¿No? Sí, vamos a, perdón, como entramos en la dinámica de llamadas de teléfono, va a intervenir, por supuesto, y vamos a entrar en la línea un poco más directa con el público. Murcia, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, díganos, por favor. Yo es que quería dar una opinión de una señora ha dicho antes, una alumna que hay. Algo como que los hombres vamos como por delante, o queremos tener siempre iniciativa y tal. ¿Se puede separar un poco el auricular, por favor? Sí. Gracias, ahora sí. Y yo, es que mi opinión es que cuando las mujeres, a ver cómo digo, entiendan el sexo como lo entendemos los hombres, yo pienso que habrá poquísimos problemas de sexualidad, aparte de trauma infantil y todo eso no hay dentro. Yo pienso eso. Sí, y no sé, pide la aclaración. ¿Cómo creen usted que entiende? Es que somos dos rubias. Es que no sé cómo en el oído, pero no estaba mirando. O sea, lo que quiero decir es que, no sé cómo explicarlo, cuando se les quite todo el tabú que tienen todas las represiones y todas esas cosas, y entiendan la sexualidad como hombres, yo pienso que no habrá ningún tipo de problema. De acuerdo. ¿Alguna cosa más? No, solo eso. Muy bien. Buenas noches y gracias por acompañarnos. No sé quién se dije, pero yo sé más o menos por dónde va. Yo quiero decir que no hay por qué, que la mujer no tiene por qué vivir la sexualidad igual que el hombre.
si es eso lo que quiere decir. En cuanto a tabúes, sí. Los dos sexos se tienen que desvincular de todos ellos, pero la sexualidad femenina es una y la sexualidad masculina es otra, y afortunadamente se complementan. Entonces, no sé exactamente qué ha querido decir con que vivamos las mujeres la sexualidad de la misma manera que el hombre. Yo creo que lo que ha querido decir es que si la mujer tiene menos tabús que el hombre, pues todo pasaría mucho mejor, cosa que no estoy de acuerdo. Y tú tampoco, claro. Es que está claro, ¿no? Una mujer tiene que vivir su propia sexualidad, o un hombre su propia sexualidad, y hablamos en el ámbito, en todos los ámbitos, desde el lesbianismo hasta la homosexualidad, es decir, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de hombre-mujer. Claro. Tony, vamos a dar la palabra a Tony. Sí. Tony es, como conocen nuestros telespectadores, es compañero del programa Apartamento para Tres de esta casa de televisión murciana, programa que se hace los miércoles. Ustedes lo verán disfrazado de la Maruja, ahora viene, por supuesto, sin el maquillaje. Muy bien. Y había querido, nos expresó sus ganas de participar en este programa. Bueno, yo creo que, buenas noches, creo que el tema es muy interesante porque es un tema que a todo el mundo nos afecta, porque es una cosa natural de la persona, tanto de la mujer, del hombre. Entonces, pues yo al principio de este debate he visto que se ha empezado a un nivel bastante alto, no se ha empezado desde un nivel bajo, desde el nivel de la convivencia, desde el nivel de cuando uno es pequeño. Cuando una persona es pequeña, ya los padres le dan la muñeca a la niña y el balón al niño, no lo dejan elegir a su gusto. El mismo padre le va induciendo su sexualidad. Cuando esa persona o ese niño quiere salirse un poco de ese molde, pues ya ahí es donde vienen los problemas. El problema es la depresión, el problema es la sociedad, que le está inculcando que tiene que ser de una manera cuando él no se siente así. Entonces yo creo que la sexualidad es algo tan bonito y algo tan natural que no debe tener ninguna clase de tabú, ¿no? Antiguamente, en la antigua Roma, el hombre practicaba tanto el sexo con la mujer como el hombre. O sea, la mujer la tenían para procrear y el hombre lo tenían como instrumento sexual, ¿no? Entonces ahí no había lo que es ningún tabú. Entonces lo que yo creo que en esta sociedad se está inculcando mucho esto tiene que ser así, ¿no? En el tema de la mujer, yo creo que la mujer es más sensitiva que el hombre. Necesita, el sexo de la mujer es más sensual, más de caricia, más de ternura. El hombre suele ser más brusco a la hora del sexo. Lleva metido en la cabeza la penetración. La mujer suele ser más romántica, más tierna. Entonces por eso creo que la mujer suele ser menos impulsiva a la hora de llamar a esos sitios, ¿no? El hombre es más imaginativo, ¿no? Es más, enseguida, como ha dicho bien, este señor tiene la oreja levantada, ¿no? La mujer puede costar más trabajo calentarla, más trabajo que se vaya metiendo en el papel sexológico, ¿no? Entonces, yo creo que eso influye también el tema que estáis comentando antes, por qué se llama menos la mujer a un 906, por qué la mujer suele ser a veces más reservada en este tipo de cosas. No es que la mujer sea menos atrevida, sino que la mujer necesita, es mucho mejor que nosotros, porque la mujer lo hace como tiene que hacer, nosotros somos más al ataque, ¿no? Entonces yo creo que eso influye de una manera eróticamente, pues influye bastante, ¿no? En la persona. Yo creo que es así, por lo menos en mi opinión. Puede seguir interviniendo a lo largo del programa, por supuesto. Gracias. Te había cortado. Sí, cuando estábamos hablando del tema de educación, el tema de educación lo abarca todo, no solamente el dar una explicación, puesto que eso sería enseñar y no educar. O sea, educar es precisamente hacer que el individuo vaya canalizando, como decía, vaya canalizando su vida completo, global, como dice Asun también. Pero el tema educar es cuando el niño hace una pregunta o cuando el niño descubre algo, que el padre no le tape la boca. Porque claro, la siguiente no la va a preguntar. Y eso ya y eso es deseducar, eso sí es deseducar. ¿Por qué? Porque el niño no solamente se va a quedar corto en preguntar este tipo de intereses que pueda tener, sino que en muchos otros también se va a inhibir. O sea, no va a querer decir nada por miedo, por timidez, que se la estamos fabricando los adultos, ¿no? Entonces el tema está ahí. Claro, por eso pregunta, por eso puede preguntar. ¿Por qué la niña es distinta al niño? Claro. Tiene su objeto en ese momento, ¿no? Claro. Es decir, no es exclusivamente es pasivo, sino es activo. Por tanto, tiene una actitud ante ese comportamiento. Claro, y de hecho se pregunta. Es natural, para él es natural. Efectivamente. Si le metemos la carga de... Sí, somos todos nuestros prejuicios. Social, jurídico, educativo. Eso es
exactamente. Por eso es que ese matiz yo quería decirlo, porque me parece muy importante. Bueno, la mayoría de padres que han tenido, bueno, todos los padres tenemos nuestros fallos, ¿no? Pero la mayoría de padres que han estado hablando conmigo en este sentido, pues a lo mejor dicen, no, yo le doy mucha libertad, yo le digo que me lo explique todo, tal, pero cuando va y explica algo, pues tenemos la niña de 13 años que resulta que le gusta Manolito. Y niña, tú eres muy joven para que te guste Manolito. Entonces ya tenemos ahí el palo, ¿no? En vez de seguir interesándose por esos amores, esos sentimientos que pueden ser cortotemporales, o pueden ser luego para toda la vida, lo que hace es que castran esa conversación o ese deseo de manifestarse. Luego, no es de extrañar que la madre esté creída, cuando tiene a su hija 16, 17 años, que su hija está todos los días con los brazos en cruz. Y un día le aparezca la sorpresa. O que el hijo aparezca también con la sorpresa. Es decir, me ha pasado esto, ¿no? Es decir, que me estoy refiriendo a un posible embarazo, un posible tal. ¿Por qué? Pues porque no se le ha podido dar esa información, ni se le ha dejado que se interese por ella. Es que otro de los prejuicios nuestros es que si los chicos saben demasiado sobre sexo, lo van a utilizar. Cuando en realidad es al contrario. Se utiliza mal cuando no se sabe. Los embarazos no deseados a los 15 años no ha pasado porque saben mucho. Si supieran mucho hubieran utilizado medios. Se ha pasado porque no saben. Están experimentando a tontas y a locas, siguiendo sus propios impulsos. No han tenido quien los escuche, porque hay muchas maneras de preguntar. Si yo dejo, hay un anuncio en la televisión y yo tengo la oreja puesta y veo que mi hijo hace algún tipo de pregunta, a lo mejor no está preguntando directamente, a lo mejor está dejando algo y mi obligación es recoger lo que está diciendo de la manera que lo está diciendo y darle respuesta. Pero nunca se sabe demasiado. Sí. ¿Quería intervenir antes? Me parecía cuando estaba hablando don Rafael. Y está de acuerdo completamente con él. Bien. Sí. No, yo decía, pasamos, si queréis, se os hago una propuesta de pasar a la adolescencia, en el sentido de, bueno, pues, en orden que decía. Perfectamente. Bien, por tanto, voy a dejar la atención. No, pues me decía porque me dio tiempo un poquito a hablar de todo un poco. No me hagan silencio, no hagan silencio porque en televisión se otra de las preguntas que se hacen los padres es, bueno, ¿cuándo empiezo yo a hablarle a mi hijo de esas cosas? Pues al hijo hay que hablarle de esas cosas desde siempre, pero a los 12, 13 años los niños ya están, que te dan a veces casi 3 vueltas a ti. Casi siempre marcan ellos la pauta. Casi siempre marcan ellos, casi siempre, y se topan muchas veces con la timidez del padre. Entonces, entre su timidez a la hora de preguntar y la timidez, bueno, padre genérico, padre-madre. Cuando hablo de un sexo, no hablo de un sexo, hablo genéricamente. Se encuentran muchas veces con que a su timidez se opone la timidez de él o de ellos. Entonces, no se trata de decir, venga hijo, que vamos a hablar de hombre a hombre. No, se trata de escuchar, se trata de naturalizar y se trata sobre todo de hablarle con el corazón, porque nuestra ansiedad nos puede llevar muchas veces a dar respuestas socialmente correctas, pero a los críos no les vale eso. A los críos les vale la respuesta desde el corazón y la respuesta desde el sentimiento. Vale más un decir, pues mira chico, no lo sé, vamos a mirarlo juntos, vamos a investigar, o decirle, me estás poniendo un aprieto porque a mí estos temas me dan mucho corte, pero en fin, vamos a verlo juntos. Vale más decir eso que decir, bueno, ya, eso ya lo aprenderás, eso ya te lo enseñarán en el colegio, eso ya. Y pasas, y luego, claro, ese mismo padre se sorprende de lo que le ha pasado al crío. Y ahí está la disfunción. En el padre y en el hijo. Sí, y luego se acude la línea 900. Y luego se acaba. Sí, que también llaman niños. Eso yo pregunta. Ana, ¿hemos tenido telepatía? Pues sí, suelen llamar niños y yo les reconozco la voz. Y aunque quieran decir que son mayores de edad, no lo son. Y suelen llamar niños, ¿no? Y preguntar. Y sobre todo preguntar, más que hablar o pedir una charla erótica, llaman, exactamente, llaman a la línea 906 para preguntar.
Entonces, yo considero que es una pena todo esto, ¿no? Porque, bueno, si trabaja una buena profesional, una persona que tenga un poquito de corazón, un poquito de inteligencia, pues quizá le diga al niño, oye, pues ve a tu padre, o le oriente de otra manera. Pero el problema aquí está en que el sexo se vende en todos los medios de comunicación. El sexo está pues, al alcance de todos los días, a todas horas se ve sexo. Y en todos sitios se ve sexo. Entonces, es algo que tenemos que aprender a vivir con ello. Y sobre todo los niños, ¿no? Y a transmitirlo, que es Vamos muy a ver difícil. lo que nos transmite desde Archena. Venga. Buenas noches, Archena. Buenas noches. Díganos, por favor, ¿con quién hablamos? Con José López Piñero, de aquí de Archena. Pues díganos, José, cuando quiera. Pues que quería preguntar a su psicólogo que yo llevo un año tomando oxígeno y una pastilla que me tomo por la noche de Redú, y muchas veces cuando vamos a hacer el amor con mi señora pues me se arruga. Quisiera saber a ver si hay algún medio para que alguna cosa que no me pase eso, porque es que ya me tiene endemoniado. Y ya preguntarle a Rubolo a ver si hay algo para eso. Eso solo. De acuerdo, José. ¿Alguna cosa más? Por eso, a ver si hubiera alguna cosa que me digan, si tengo que ir a Murcia, algo, algún médico que vea a ellos, que sí. Porque joven, tenemos 64 años, y algunas veces pues me da fuerte. De acuerdo, caballero. Buenas noches. ¿Sabes? Saludos a Archena en su nombre. ¿La pregunta está clara o No hay- se puede contestar? Bueno, de todas maneras- Se ponen en contacto después con De todas maneras, producción. Tratamiento médico, y entonces parece que intuye o deduce que de ese tratamiento él Le puede no tiene- repercutir. claro, Le repercute y tiene tiene una un disfunción, problema De hecho, llama porque le repercute. y le repercute en un problema de tiene una erección. disfunción, Una disfunción erectiva, o como se puede llamar técnicamente, que lo desconozco. Vamos a hacer el segundo corte publicitario. ¿Le quiere contestar o que después ponga Sí, en contacto José, con su teléfono o cómo? Sí, vamos, a mí me da igual que estamos tres, cuatro, puede pedir cualquiera de ellos. Lo que sí le quiero decir, José, que esto es un procedimiento que necesita una reeducación y tiene que empezar, y no es una cuestión de un consejo, sino es empezar una terapia. Entonces, primero hay que hacerle una historia clínica que se llama, o una biografía de sus antecedentes, y a partir de ahí ver que no tiene ningún problema de tipo urológico, es decir, de tipo orgánico o anatómico, y a partir de ahí ya empezar a hacer un estudio serio desde el punto de vista psicológico o sexológico. De todos modos, sí, nuestros espectadores saben que cuando al programa acuden especialistas sobre alguna materia, después nos quedamos con la dirección, con sus teléfonos, de su consulta, por supuesto, y este señor sepa también, y todos los que nos están viendo, que pueden después llamar a partir de mañana a producción, y ahí les facilitan perfectamente su dirección y sus teléfonos, y encima agradecido de que ustedes estén aquí. Hacemos el segundo corte publicitario, señores, y enseguida retomamos el debate. No se marchen, que sigue estando, como siempre ocurre, cuando pasa el tiempo, se pone más interesante. Hasta ahora mismo, gracias. Seguimos en directo, son las 11:09 de la noche, que nos marca el reloj de joyería, relojería Solercia, y estamos en podemos decir, los tres últimos, o los tres cuartos de hora finales del debate. En esta tercera parte, o en esta segunda parte, o en esta parte en la que entramos, como queramos llamar, no nos gustaría que nuestros espectadores se quedaran con ideas complejas o ideas, digamos, teóricas sobre el asunto, y me gustaría que fuéramos un poquitín más, como decía también Tony antes, a la vida cotidiana, al día a día. Y vamos a hablar, si les parece, también pues de fantasías, vamos a hablar de relaciones que no son de la pareja, o sí son de la pareja, pero pareja mono, o pareja hetero, pareja, como queramos decir, en cuanto a relación, y si realmente, insisto, en el año 2001 que estamos viviendo, tenemos que seguir hablando de erotismo necesario, pornografía necesaria, si en nuestra sociedad esto lo está asumiendo como algo bueno, como algo positivo, del día a día de la calle, ¿qué es lo que está ocurriendo? Digo por enlazar un poco con lo que decían ustedes, que la pornografía, el erotismo, en definitiva, el sexo, lo encontramos en la calle en cualquier sitio, desde una revista en un kiosco, pasando por el boca a oreja que se van comentando los amigos, a la película que vemos en cualquier sitio que se pueda alquilar. Es decir, ¿dónde nos encontramos en esto? En que la gente tiene una necesidad sexual terrible,
a mi modo de entender, y que sigo insistiendo en la falta de información. En la falta de información por el simple hecho de que debido a, y vuelvo al tema del 906 y no quiero ser repetitiva, el hecho de que una persona necesite ir a una prostituta o necesite ir a un servicio para sentir el sexo, es porque pasa algo. Y entonces yo te lanzo la pregunta, desde luego, ¿qué está ocurriendo en el día de hoy para que tengan que recurrir a todas estas cosas, ¿no? Sí, bueno, el asunto, qué está ocurriendo, por qué van ahí, no siempre es una falta de información, porque generalmente los adolescentes son los que suelen ir a informarse precisamente a las mujeres de servicio público, ¿no? Los que suelen ir, no digo que vayan todos ni nada por el estilo, pero son los que suelen ir, precisamente por ese déficit que habíamos dicho antes educativo. Sin embargo, ante el déficit educativo, la pareja, una cosa que es muy importante, ante el déficit educativo, lo que debe hacer es autoexplorarse y explorar al otro. ¿Por qué? Porque aquello que no conoce, ya los libros le pueden dar una orientación. Nosotros podemos dar una orientación, pero quien mejor le va a orientar de cómo se encuentra en cada momento va a ser su pareja. O el mismo. Y el mismo es el que puede dar, él o ella, puede dar la misma información, o sea, la mejor información a su pareja, porque no es, la individualidad no viene contemplada en los libros, ni en las conferencias, ni nada de esto, ¿no? Pero sí cada persona puede hablar de sus sensaciones. Entonces, al hablar de ellas, claro, de algún modo, volvemos al tema de educación. Es decir, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que tienes, yo me siento así, o de esta otra forma. Entonces, sigue explorando, que es volver atrás un poco, pero en sentido positivo, es decir, volver a la época. El hombre, si pierde la ilusión por explorar, está perdido, ¿no? Entonces debe volver a ese inicio que en su día se le costó, que a lo mejor por lo que tiene el déficit o por lo que tiene el desconocimiento, pero ahora vuelve a recuperar ese tiempo perdido, explorándose así y explorando a su pareja. Y eso les puede servir para recuperarse, porque a veces el irse a una prostituta no es tanto un desconocimiento, una falta de información, sino una apatía o una fantasía. Porque creo que se te ha olvidado también comentar el tema de las claro, fantasías. Claro, pero es que la fantasía pueden hacer y deben hacer en la pareja. O sea, la pareja puede tener toda la fantasía del mundo. De hecho, una de las cosas que debe haber es un respeto mutuo en la relación, y en ese respeto mutuo entra la fantasía que yo soy capaz de aceptar, ¿no? Porque no todo el mundo acepta toda la fantasía. Entonces entra la fantasía que yo soy capaz de aceptar. Y a partir de ahí, el otro miembro de la pareja también se va abriendo a esa fantasía, ¿no? Y va exponiendo su fantasía. No es la primera vez que en la primera relación él o ella tienen miedo y entonces apagan la luz. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo me voy yo a poner aquí? ¿Y si no le gusta mi cuerpo? Yo creo que en estos días esto no ocurre, ya lo de apagar la luz. Creo, generalizando, puede haber algún caso aislado. Sí, hay casos. Pero ya lo de apagar la luz, creo que quedó muy atrás. Partimos de la base que ya el hecho de que la pareja tenga un desconocimiento y no quiera explorar, ya de por sí es una patología. Quiere decir, para que lo entendamos, es enfermizo eso. Entonces todavía hay quien acude a apagar la luz, ¿no? Y de alguna manera, para algunas personas, el llamar a un 906 es apagar la luz. Sí, en cierta manera. En cierta manera, sí, estás apagando la luz en cuanto que estás siendo invisible para el otro. Te relacionas exclusivamente con la voz. Pero no permites que vean de ti más que la voz. Entonces, estás apagando la luz. Sí, estás apagando la luz, pero se están autoexplorando ellos mismos. Hay una canción de Los Panchos, que no sé si es suya, que empieza diciendo: voy a apagar la luz para pensar de ti y así dejar volar a mi imaginación. Más o menos sería esto. Vamos a ver lo que nos dicen de Cartagena, ¿les parece? Cartagena, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Disculpe que le hemos hecho esperar un poquitín. Nada, no se preocupe. En primer lugar, buenas noches a todo el mundo. Bueno. Y quisiera agradecerle, pues bueno, el programa este que es muy interesante. Y yo quisiera aportar mi pequeño grano de arena. Sí, díganos. Hay un señor psicólogo que se llama Pierre Lacan, que decía que así como se comporta el hombre sexualmente, así es su personalidad. Y también lo agrupaba en tres clases de grupos. Y él decía que existían lo que él llamaba los supersexuales, los infrasexuales y las personas de sexualidad
infrasexuales pues son aquellas personas que no tienen una sexualidad normal, porque padecen de alguna enfermedad patológica o psicológica, y ahí pues traerían pues todas aquellas personas que son impotentes, etcétera. O aquellos que tienen una sexualidad que podríamos decir aberraciones sexuales, o sea, no entendemos que por sexualidad falo y vagina, todo lo que sea extravaginal pues es una degeneración y conlleva pues eso, una decadencia. Lo de sexualidad normal, bueno, se dice que el hombre es el que hace su propia sexualidad y la de su pareja, puesto que no existe una mujer fingida, sino un hombre inexperto. Y luego los suprasexuales, pues son los que verdaderamente saben hacer el amor. Ellos utilizan el sexo como un medio para autorrealizarse. Ya de hecho, ellos aplican ese principio de crístico de Jesús cuando dice crecer y multiplicarse. O sea, ¿crecer en qué? Crecer en alma, crecer en conciencia. Esos son los que verdaderamente saben hacer el amor. Y refiriéndome también a la línea del 906, yo creo que, y sin ánimo de ofender ni de molestar, eso creo que esa señora del 906 ha estado además en el tema de hoy cuando vamos a tratar de lo que es la sexualidad, no de infrasexualidad, o aquellas personas que llaman al 906 es porque verdaderamente no se conocen a sí mismos, tienen alguna tara mental, y por eso recurren a una fantasía degenerativa. O sea, un hombre que verdaderamente se digne de llamarse hombre, quiere, en un principio, de acuerdo a la educación recibida, tener un comportamiento que le lleve a ser lo que es, un ser humano, no un degenerado. Muchas gracias, nada más. Gracias a usted por llamar. Buenas noches. Usted negaba con la cabeza cuando la Asunción, sobre todo en la segunda parte de planteamiento. Perdón, es que yo creo que le quiere contestar algo a lo que estaba... No, que no estaba... Es que yo miraba a la cámara... Que no estaba de acuerdo con él en casi nada o nada. Nada. Yo tampoco. No hay comportamiento... ¿Y el psicólogo Gacitra están de acuerdo en él, en el nombre? Yo lo conocé. No lo conozco. No he llamado nunca a las líneas de psicólogo. No. Retomando sobre lo de las fantasías sexuales, habría que hacer unas puntualizaciones sobre este aspecto, que es muy importante. Hay personas, cuando su respuesta sexual es correcta, la persona lo que se centra en las sensaciones que está experimentando cuando está realizando el coito o intercambio sexual con su pareja. Y por supuesto, no necesitan ninguna fantasía. Hay otra serie de personas que evidentemente se apoyan en esas fantasías. Se apoyan quizás por un déficit sexual que puedan tener, pero también es muy interesante, muy importante que cuando se recurre a esa fantasía, que la pareja suya lo comparta, porque muchas veces puede haber surgir problemas si la pareja lo percibe que está fantaseando y ella no es consciente de esa fantasía. A lo mejor esa no la acepta, por eso tiene que haber un respeto mutuo y estar de acuerdo en ello. Y hay otras personas más liberales o que necesitan esas mucho más, con más intensidad ese tipo de fantasías, hasta una fantasía ya rayando lo patológico, que son necesarias para que su respuesta se pueda desencadenar y se active. Entonces ahí está en el campo de lo patológico. Por tanto, la fantasía es algo normal, entra dentro del campo de sexualidad, pero hay que tener en cuenta estos tres matices para comprenderla y saber en qué momento se tienen que dar. Alexia, no le voy a preguntar. Vale. La fantasía, entiende usted lo de la fantasía, ¿no? Sí, y bueno, yo veo mucha gente cuando, no lo sé, que necesita fantasía, yo no lo sé, veo mucha gente que cuando actúo, no sé, en un sitio muy grande, discoteca así, veo mujer, hombre, y no tengo mucho coraje para subir al escenario al empezar, pero luego se vacía la valla y todo el mundo quiere subir. Y muchos quieren que sea la mujer, la pareja quiere que sea la mujer que venga al escenario, para que esto, no sé, creo que le estimula la fantasía. Y nada, hay mucho número, mucho no, pero hay algunos números de lésbico, porque esto le estimula a la pareja, al hombre. ¿Creen ustedes que la relación lésbica estimula, como dice Alexia,
Totalmente de acuerdo con ella. Sí, muchos, esto lo piden todo. El lésbico, la cuestión lésbica lo piden todos los hombres, todo. Y pregunto a los sexólogos, psicólogos, ¿y esto ayudaría al tipo de...? Bueno, todos los hombres no es exactamente así, porque ella está hablando por la gente que va a su espectáculo, ¿no? Que es lo que volvemos a lo de antes, no se puede sesgar. No se puede sesgar porque sesgar, ¿qué quiere decir? No podemos dar la balanza solamente hacia un punto, hay más, ¿no? Entonces, bueno, los que van a ir a verlo es posible que sí, pero no, la relación lésbica a muchos hombres les echa hacia atrás. Incluso ha habido algunos que me han preguntado que si es que ellos tenían que aceptar la relación lésbica de su mujer para ellos poder estar, porque los amigos le habían hablado, le habían dicho tal, y eso no es así exactamente. Del mismo modo, cuando hablamos de la sexualidad, este hombre que ha llamado último, pues yo creo que de alguna manera ha querido enfocar la sexualidad dentro de un afecto, un cariño, un amor de pareja, ¿no? Que de hecho es la sexualidad más firme, más fuerte, ¿no? Sin embargo, luego ha confundido porque ha hablado de genitalidad, ha hablado de genitalidad, ¿no? La sexualidad entra todo, entra las caricias y entra lo que decíamos antes. Si cada miembro de la pareja se manifiesta al otro, entonces en ese respeto, que respeto no quiere decir que se queden con los brazos cruzados, sino que precisamente hagan aquellas caricias y que ellos crean oportuno, que jueguen como crean oportuno y como se encuentren bien los dos, pues en ese respeto, haciendo ese juego, ellos encontrarán su bienestar. Pero eso no tiene nada que ver con la genitalidad. ¿Qué es la genitalidad? La relación entre precisamente los genitales, como la propia palabra dice. La sexualidad va mucho más allá. A veces incluso la sexualidad entra simplemente una cena. Una simple cena puede ser parte de una relación sexual. Y no quiere decir que ahí se van a la cama. También Freud decía que no todo estaba en la penetración. Había 32.000, me parece que decía, puntos eróticos en la persona, y lo que había que hacer era descubrirlo. De ahí la importancia de la exploración y de la búsqueda dentro de la pareja, ¿no? Pero 32.000 aproximadamente, porque claro, estamos hablando del sistema nervioso, o sea, realmente lo que estaba hablando es el sistema nervioso. Claro, sí, pero por eso digo que no recuerdo si era el número 32.000, era 24.000, pero lo que está hablando realmente es del sistema nervioso, ¿no? Es decir, todas las partes de nuestro cuerpo tienen una ramificación nerviosa y hay que aprovecharla. Sí, lo digo, por supuesto. No, yo lo acepto totalmente así. Sí, realmente... Tenemos una llamada de Murcia. ¿Va a ser la llamada primero? Me parece que me damos la llamada, por supuesto, gracias. Murcia, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos, por favor? Con Francisco. Dinos, Francisco. Mire, yo quería hacer una concentración, porque antes he oído, o creo haber oído, que ha dicho la señorita Alexia, de que estaba haciendo porno en los 7 años, ¿no? Sí. Entonces yo quería saber si sus padres dieron autorización o eso es la prostitución infantil o qué. Pues vamos, de esa edad a hacer porno, la verdad es que me parece un poco fuerte, ¿no? Vamos, lo que yo pienso, solamente hacer esa penetración. Gracias. Gracias a ti, Francisco. No sé, Alexia, si ha entendido usted la pregunta. Dice que usted al principio ha dicho que está en el mundo, digamos, de la sexualidad dirigida hacia la visión o hacia la participación de la gente desde los 7 años. No, de los 7 años, hace 7 años. Bueno, es que al principio quizá se ha expresado usted mal por el lenguaje. Me parecía a mí también por soy una actriz desde cuando tengo 13 años de teatro. Sí. Desde 7 años, hace 7 años que hago Hace 7 años que usted se dedica a correr. Sí. Claro. Queda acordado para... Mi padre me cortaba el cuello. No. Pero no solamente le cortaba el cuello. Yo vengo de una familia no muy abierta, ¿eh? A todo el contrario. Si no, posiblemente... Todo el contrario. Mis tías, toda mi familia, mis parentes, no ven películas, no miran la revista. Mis primos, así, los más jóvenes, sí, saben, pero los otros no. Queda aclarado a nuestro telespectador Francisco, que llamaba, por supuesto, con este equívoco, que ella lleva en el mundo de la actuación pornográfica desde hace 7 años. Dicho lo cual, Eugenio, por favor. Sí, quería hacer un comentario sobre la sexualidad de calidad. Una sexualidad de calidad cuando realmente hay un periodo amoroso prolongado,
la persona se está centrando cuando toca en lo que experimenta y luego cuando recibe en las sensaciones que también experimenta con esas caricias que recibe, y se van descubriendo las zonas o puntos erógenos de cada miembro y se van conociendo más a fondo ese cuerpo. Eso le va a servir luego para poder en un momento determinado saber dónde tienen que actuar para excitar más, para que esa relación sexual sea más intensa. Pero hay un error muy grande, que mucha gente cree que la relación sexual solamente es la penetración, y eso es un gran error. El penetrar es la culminación, pero lo que es un periodo amoroso, eso es lo más importante en el campo de la sexualidad, cuando se mantiene una relación sexual. Y es más, por decirlo, podemos adornarlo aún con un ambiente, una música adecuada, un olor agradable de incienso, inclusive utilizar aceite de Johnson en las manos, por ejemplo, para que se puedan deslizar suavemente, porque con esto volvemos a la edad infantil, porque el niño toca mucho, palpa mucho, el adulto no palpamos tanto, no tocamos tanto. Esta sería una forma de descubrir y explorar el cuerpo de la pareja y el tuyo te lo explora al mismo tiempo, y percibir esas sensaciones que son tan gratificantes y agradables. Sí. Lo que es la sensualidad, no solo la sexualidad y por supuesto no solo la genitalidad, sino añadirle la sensualidad con todos sus componentes, con olores, miradas, caricias, todo, porque si no nos quedamos en galanteo. Pepe, Tony, ¿quieres intervenir? Sí, yo quería deciros que la gente pone muchos tabú a una persona, ¿no? Entonces, cuando os habéis comentado antes el tema del sexo, hay una palabra, alguien que ha llamado, que ha dicho degeneración. Es una palabra que a mí no me gusta, porque si una persona quiere estudiar un nivel de sexo, por ejemplo, un primer nivel, y otra persona quiere profundizar más dentro de ella y experimentar nuevas experiencias, yo creo que no tiene nada que ver la personalidad como persona a la sexualidad, ¿no? Entonces, lo que está muy visto es que porque a una persona le gusten los hombres ya está totalmente discriminada para la sociedad. Parece ser que la sociedad es la que te impone lo que tú quieres que sea y cómo quieres que lo hagan, ¿no? Entonces, yo creo que nadie puede juzgar a otra persona por lo que le guste si no ha probado esa experiencia, ¿no? Entonces, como tú has comentado antes, de que el cuerpo humano tiene muchísimos puntos que dan sensaciones agradables, ¿no? Que no solo la penetración, ¿no? Entonces, yo diría a esas personas que juzgan a otras personas porque hacen el sexo con su mismo género, ¿no? Como yo digo, que no juzgaran, sino que antes de juzgar experimentaran eso y que no tienen por sentirse mal, ¿no? Porque el sexo tiene los campos muy abiertos, ¿no? En todos los aspectos. O sea que tú te enamores, sea de un hombre, sea de una mujer o de lo que sea, y te sientas a gusto y realices el sexo, no tiene nada que ver para que tu personalidad siga siendo la de cualquier persona, ¿no? O sea que no influye para mí el sexo con la personalidad. Lo que pasa es que hay mucha gente que ha hecho del sexo pues una mala personalidad, ¿no? Y por eso están pagando justo los pecadores, ¿no? Pero yo creo que no es malo que una persona quiera profundizar dentro de ella y llegar a contactar con otras cosas, ¿no? Tanto con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre. O sea, la bisexualidad yo creo que es maravillosa, ¿no? Poder probar dos cosas diferentes, ¿no? Estás hablando de bisexualidad, ¿no, Tony? Sí. Y en eso creo que estamos enfocando la homosexualidad en ambos aspectos, que me parece que todavía no hemos tocado el tema en profundidad. Porque hasta ahora... Es distinto la bisexualidad que la homosexualidad. Claro, por eso. Parece que Tony lo que toca es... Sí, la bisexualidad. Hombre y mujer, dos cosas. Sí. No, pero te refieres a dos mujeres o a dos hombres o a un hombre y a una mujer. Exacto. Te refieres a todo. Un hombre que le gusta hacerlo con una mujer y también lo haga con un hombre. O sea que no se cierra solamente en el sexo femenino, ¿no? O sea que pruebe con un hombre, porque... Pero para eso tiene que identificarse sexualmente primero, ¿no? Claro, es que ahí podría haber un problema de identificación sexual. Claro, y es que claro, el verbo gustar yo no lo emplearía ahí. Pruebas te gustan, claro. ¿Cómo voy a probar algo que realmente no tengo realmente esa identificación con respecto a ese objeto? Sí, ahora, el criterio que tú utilizas, lo veo correcto. Sí, nadie tiene por qué juzgarte, no estamos hablando de... Cada uno tiene su sistema de valores, lógicamente. Ahora, creo que lo que pretende es como socializar, por decirlo de alguna manera, no lo comparto en absoluto, porque creo que cada uno somos independientes. Hay que entender que el género no solamente viene definido por lo que puede ser la creación de óvulo y de esperma, sino viene por la propia identificación con quien uno se identifica. Entonces, que puede haber gente o personas
que realmente se identifique en ambos géneros, probablemente. Que hay homosexualidad masculina y femenina, evidentemente. Que dice que eso no quita. Ahora, plantearte desde ese punto de vista creo que es erróneo. Y además, a esta altura, aunque hayamos puesto muchos peros a los conocimientos y a las investigaciones, yo pienso que a esta altura está perfectamente demostrado todo este tipo de cosas que estamos hablando. Es decir, otras, posiblemente no, pero eso sí. Creo que sean después ambientales, que encontremos que sean de otro tipo de... Estoy también totalmente de acuerdo con tu concepto de tipo degenerativo, porque incluso podemos hablar un poco de la patología, claro, el concepto patológico. ¿Qué es patología? ¿Qué es normalidad, no? Claro, evidentemente, incluso voy a lanzar la idea, ¿no?, con respecto a lo que puede ser el concepto de pornografía infantil, porque concretamente tenemos, no sé si sabéis, que tenemos a un chico que está encausado en Cartagena por ese concepto, por internet. Sí, un chico de 16 años, por simplemente haber entrado, haber bajado, simplemente por haber sido encausado, ¿no? Sí, un chico de 16 años. Por tanto, elementos puramente son jurídicos, estamos por aquí, son jurídicos, son sociales, no solamente son tabúes, sino son otro tipo de trabas. Por tanto, pienso que el concepto es mucho más amplio. ¿Tienes que contestar algo? Lo digo por alusión a tu cuestión. No, lo que pasa es que yo lo que quiero decir es que hay mucha gente que juzga una sexualidad, pero aparte de lo que tú me estás diciendo, que tienes que también que te guste, lo juzga porque dentro de sí mismo, o sea, no se atreve a dar ese paso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que machaca psicológicamente a la persona que tiene al lado porque dentro de sí mismo no se atreve a dar el paso que esa otra persona sí lo ha dado. Yo respondo una pregunta que hoy me ha hecho una paciente, que me dice, ¿cómo enfrentarme al descubrimiento de mi sexualidad? Es una chica lesbiana y ella no sabe qué actitud a la hora de expresar sus sentimientos. Y yo le decía esta pregunta, digo, pregúntame, ¿qué quieres que se exprese? ¿Qué problemas encuentras tú en la calle diariamente? Es decir, no sabe cómo puede expresar. Es un problema de identificación. No, en este momento ella ya ha pasado la fase de identificación. Ella se identifica con homosexualidad femenina. Y ella ya lo tiene claro. Sí. Ahora, ¿cómo expreso yo esos sentimientos a otra señora? ¿Cómo yo puedo llegar que esa otra persona pueda entender que yo soy homosexual? Entonces, ella ahora mismo está en ese estado, por decirlo de alguna manera. Por tanto, la dificultad de expresión que supone el comportamiento, ¿sí?, es también otro problema. Es decir, la adecuación al momento. Es decir, puede ser entendido en un momento determinado que una señora o un señor expresa un comportamiento y puede ser interpretado de mala manera. Por lo tanto, la adecuación del comportamiento también es sumamente importante. Eso tenemos los adolescentes. Los adolescentes están en perfecta ebullición, y algo que se quedó anteriormente, que era, atención, que era lo siguiente. Bien, ¿y creemos todavía en que los chicos preguntan a los padres? Sí. Habrá aspectos donde realmente uno se pone un porcentaje de jóvenes donde sí te preguntan, pero hay otros que no quieren tener relación contigo. Disculpe, me permite que pasemos a Bulla, a ver si así participa también de lo que estamos diciendo. Bulla, buenas noches. Buenas noches. Disculpe la espera, Nada. Díganos. Vamos a ver, le quería comentar, cuando han tocado el tema de la sexualidad, de explicársela a los niños y eso, sí, han dicho que había que hablarles con naturalidad y hablándoles claro. Entonces, yo puedo entender que una cosa sea clara a la edad que yo tengo, pero a un niño de 4 años no entiendo yo si él lo va a ver claro o no lo va a ver claro. Entonces, querría que me lo explicaran la claridad, a qué tipo de claridad se refieren, y si hay algún manual algún libro que vendan para saber cómo explicarles las cosas. ¿Alguna cosa más? Pues no. De acuerdo, caballero. Venga. Gracias, buenas noches. La explicación no se la tiene que dar precisamente de acuerdo con el mismo lenguaje que él está expresando. Él está preguntando una cosa y usted le contesta a eso que está preguntando concretamente. No se trata de que le hable de tecnicismo ni que le hable de una forma elevada, sino precisamente no hacer que el niño se suba a la silla para estar a su altura, sino agachándose usted. Esto quiere decir que lo escucha bien, entiende lo que quiere saber y le explica eso. Y él le seguirá pidiendo. ¿Manuales o libros que expliquen esto? Sí los hay. Puede ir a cualquier librería que tenga un poco el tema
en el ramo este y la puede pedir. Pero lo esencial aquí es que usted, antes decíamos que educar no era solamente enseñar, sino el responder a las preguntas que el niño hace, pues tiene que hablarle con sencillez. Por supuesto que a lo mejor usted ahora le explicamos las cosas más complicadamente y entonces pues lo entiende, pero es que al niño no hay que explicarle con galimatías, ¿no? Hay que ir al grano en su propio idioma. Vamos a hacer el último corte publicitario. Eugenio, no me olvido de usted, no me olvido de su petición de palabras. Cuando volvamos, si le parece, hacemos el corte. Sí, hacemos el último corte publicitario y enseguida volvemos con ustedes. Hasta ahora mismo. Casi menos 20, llegamos a los 20 últimos minutos del programa y como siempre ocurre cuando estamos a micrófono cerrado, suelen ocurrir siempre los mayores o los mejores, digamos, derroteros por donde puede ir el tema que estamos discutiendo. Y decía usted, Mari, hablaba con los 4 que tenemos esta noche de acompañantes, de contratulios, por supuesto, que vamos a bajar más a la calle. Vamos a bajar más a la calle. Es que deberíamos bajar más a la calle. Es que es la calle la que nos está viendo y la que nos está escuchando. Pues vamos a suponer que yo soy de la calle, porque yo soy de la calle. Tenemos una llamada también pendiente, lo digo por vamos a escuchar primero. No, díganos usted, vamos a ver de la calle. ¿Y qué hacemos de la calle? Porque el lenguaje dice usted que es muy técnico. Sí, yo hay tecnicismo que entiendo porque puedo tener cierta cultura o porque he leído algo sobre el tema, ¿no? Pero yo creo que una señora que nos esté viendo, o un señor que nos esté viendo de un pueblo donde todos sabemos que no hay un nivel de cultura muy elevado, pues no se está enterando de nada. Yo le garantizo que sí, que habiendo seguido este programa desde sus inicios, vamos por el programa, me parece número 60 y tantos o 70, sí. Le he cogido cierto caché en esto, ¿eh? Yo creo que pero díganos de la calle antes de pasar la llamada. ¿Cómo hablaría usted? Pues yo preguntaría a los psicólogos por qué hay problemas con los orgasmos. Porque un hombre no, porque la gran mayoría de los hombres no saben lo que es un preludio, ¿cómo era? Amoroso, gracias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es necesario, pero la gran mayoría de los hombres no lo practican. Eugenio le va a contestar y además le doy la palabra que se la había quitado antes e introduce usted el tema. Sí, yo quiero comentar sobre el problema de identidad sexual. ¿Y sobre esto también? Sí, le puedo contestar. Claro que sí, claro que sí. El problema de identidad sexual es más complejo de lo que parece, por 2 cosas. Uno, porque la gente que lo padece, o me identidad sexual, lo padece, va poco a consulta, va poca gente. 2, porque ese problema es bastante complejo de resolver. Entonces, estas personas que padecen esta problemática son personas muy infelices, lo pasan muy mal y realmente no saben lo que quieren. Quizás tú has hablado antes, pero es que esas personas no van porque no saben lo que quieren. Y a ustedes, pero se encuentran con una relación de mujer, mal, con una relación de hombre, mal. Pero como no hay nadie que le ayude, están metidos esa dinámica y no salen de ahí. Entonces, la intervención terapéutica también es bastante difícil, porque hay ya es como digamos una especie de adicción, que para salir de esa adicción inclusive hay que recurrir a la terapia aversiva para conseguir sacarlo de ahí. Y ahora lleva consigo muchos problemas de afectividad, depresiones, y se dan en este campo de esta problemática. Entonces, por eso he dicho que el problema de identidad sexual es más complejo de lo que parece y tiene una connotación social, no que sea muy elevada, pero es considerable también. Va a contestar usted la pregunta que ha planteado mal. Disculpe, vamos a pasar la llamada, me parece, y seguimos ahora. Murcia, buenas noches. Sí, díganos. Sí, caballero o señora, no lo sé. Díganos. Decidme, compañeros, si hay algún problema con la llamada. ¿Hay problemas? Sí, es usted. Díganos. Bien, buenas noches. Sí, díganos, señora. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, soy una persona adulta y quisiera hacerle una pregunta al psicólogo. De todos modos, disculpe, señora, no me he olvidado de ustedes y pretendía en los 10 últimos minutos hablar de la sexualidad en la edad, digamos ya, en la vejez. No es este mi caso. Bien. Mi caso es preguntar al psicólogo si cuando una niña tiene una experiencia muy desagradable, eso repercute después en su estado anímico, en fin, en el tema de la sexualidad. Yo soy una persona afectiva, apasionada, normal,
completamente normal, pero a la hora de tener un contacto físico con el hombre siempre siento un rechazo, algo que me hace inhibirme completamente. Es algo innato, ya es algo. Entonces yo quisiera saber, porque me he preguntado tantas veces y no me he tenido la respuesta, si esto puede ser el haber tenido una experiencia muy penosa de un familiar al que yo quería mucho y admiraba, que me hizo marcar. No sé si esto es así o no es así. Es por eso que quisiera que el psicólogo me lo aclarara un poco, si puede ser, porque ya le digo, yo me lo he preguntado siempre y no sé la respuesta. Solo sé que siempre al estar en contacto, al ir a tener un contacto con el hombre, soy incapaz. De acuerdo, señora. Gracias. Buenas noches. ¿Quiere que le contestar? Bien. Me parece que debemos contestar antes que seguir por las preguntas. Bien, yo inicialmente, evidentemente que sí. ¿Tiene usted aquella cámara? La respuesta es clarísima que sí. Normalmente, y es muy frecuente, y además los compañeros pueden contestarlo en su consulta, es que frecuentemente encontramos sobre todo gente con depresiones, gente con problemas de tipo emocional, o tipo afectivo, incluso no de personalidad, pero sí inicialmente de tipo emocional, donde habitualmente son personas que han sido tocadas, por decirlo de alguna manera. Yo lo llamo, además es una pregunta habitual, en esa biografía que hacía, hablaba el compañero de la biografía inicial, de lo que puede ser la análisis, pues siempre se hacen preguntas si ha habido tocamientos en la infancia, en la adolescencia, o ha habido mala experiencia. Sí, inicialmente es un aspecto, hay una parte que no he comprendido al final de la pregunta, vamos, de forma rotunda, se puede perfectamente responder de que sí tiene una razón de ser, es su dificultad, porque supone para usted una forma aversiva de la relación que usted está relatando. Asunción. Yo le quería contestar a Mar. No sé si esta pregunta ha quedado cerrada o alguien... Sí, seguro que va a volver a salir después. El tema ¿querías tú aportar algo? Es que yo también quiero al final... Pues aporten pronto. Sí, yo quería comentar sobre lo que ha dicho la señora esta. Sí. Bien, yo pienso lo siguiente. Esta persona, a pesar de que tiene esa experiencia temprana en la vida, realmente lo que ella, aunque esté marcada sobre ello, ella cuando va a iniciar esa relación sexual, ese bloqueo, porque seguramente ella lo sabrá que es así, le bloquea, pero le bloquea su pensamiento. Entonces, el clic de la cuestión y la solución de esa problemática es una reestructuración cognitiva. Y se soluciona perfectamente, sin ningún problema. ¿Qué es una reestructuración cognitiva? Sí, cognitiva de la idea. La idea que le bloquean, cambiar este tipo de idea para que sea una idea relajante respecto a la sexualidad. Se forma la reeducación. Pero cognitiva. Sí. Bien. Ella preguntaba si podía marcar. Claro, marca porque al ocurrirle en una edad temprana, eso es precisamente la idea que se le queda como algo negativo. De hecho, hay un dato que es significativo, el hecho de que un cuarto de la población de pedófilos, es decir, de adultos que abusan de menores, un cuarto ha sido normalmente atacado por propios niños y adolescentes. Mientras que los 3/4 que podríamos considerar casi en su totalidad han sido por familiares. Entonces se juntan dos factores aquí. Uno, la experiencia negativa, y dos, que además haya sido un familiar que no lo esperaban. Y claro, eso también le bloquea y le queda como una experiencia bastante negativa. Molina de Segura, buenas noches. Sí, buenas noches. Efectivamente yo no vi el comienzo del programa, pero en el transcurso que tengo viendo el programa hablando de la sexualidad y el tema, ¿no? Sí. Es muy importante. Pero hablar anteriormente de sexo era una mitología, un tabú, y muchas personas no se enteraban de cómo iba una relación. Caballero, por favor. Caballero, ¿se puede separar por favor un poco el teléfono? Es que retumba mucho la señal. Haga el favor, díganos. Y creo que es bien importante para que una pareja mantenga el orgasmo y la eyaculación entre parejas. Es fabuloso en que la pareja haya un precalentamiento o
como pareja, no como una persona que va a realizar el acto, ¿me entiendes? Porque veía la palabra del sexólogo y del psicólogo, que hay parejas que van directamente a lo que van, ¿no? Pero hoy en día, para acercarse a la pareja mucho más, una intuición, un toqueteo o un roce es mucho más relajante para llegar a mantener una relación con complacencia, no como deseo, ¿no? Queda clara su tesis. Sí, gracias. Gracias a usted siempre. Buenas noches. No me olvido, Mar. Sí, que lo va a contestar ella. Que no está de acuerdo. No, que estoy de acuerdo. Que no me había parecido que no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con el oyente que... Sí, usted dijo totalmente que no estaba de acuerdo. No, pero lo que yo te quería contestar a ti, y lo que toca un poco lo que ha dicho este oyente, y es que el por qué no hay el galanteo ese. Y para mí hay un punto muy importante, y es que no podemos olvidar la moral judeocristiana en la que hemos sido educados. Nosotros a lo mejor no, pero fijo nuestros padres. Entonces, según esa moral, tú vas a procrear, no vas a disfrutar, no tienes cuerpo. Entonces, ¿cómo me voy yo a poner a hacer algo que es pecado? Que luego me tengo que confesar, que tal, que cual, se nos ha quedado en el inconsciente colectivo. se ha quedado de tal manera que aún hay que vencer esa resistencia. Quizás habría que decirle a la gente que Dios es más bueno que todo eso. Sí. Es que es más bueno que todo eso, que todas esas prohibiciones y todas esas cosas que se salen por ahí, ¿no? O sea que porque a veces tanto en Dios como en su... No, pero el tema es que como el tema como hablas de los antecedentes judeocristianos, y entonces eso se ve con horror, hay que decir, no, si Dios es más bueno que todo eso, o sea que no... De hecho, refiero a los intermediarios. Sí, por eso... Y con la Iglesia hemos topado. Sí. Por eso decimos que Dios es más bueno que todo eso, o sea que no es tan castigador como parece que quieren hacer. Pero quedaba el segundo matiz, Eugenio, de la pregunta de Mar sobre el bajar a la calle, ¿no? Iba a contestar usted al matiz preguntaba que por qué hay tanto problema con qué decía usted, con los orgasmos. Con los orgasmos, con la identificación sexual, por ejemplo, con salir del armario. Salir del armario, un término que está súper actualizado. Y no se ha hablado aquí nada sobre ello. El programa es cortito. Vamos a ver. Yo también esto no se debe hacer lo que estoy haciendo, que es cortarlo. Es que tenemos la llamada y me dicen que hay que pasar alguna más. Tiene muy poco tiempo. ¿Me permite? Sí, perfectamente. Yo solamente quería matizar lo siguiente. El tipo de respuesta sexual masculina y femenina es totalmente distinta. Por tanto, volvemos a caer en un error, ¿no? De generalizar. Es cierto, el acoplamiento es difícil, no es fácil. No estamos hablando, tiene un ejemplo muy sencillito que es aprender a leer y escribir. Qué fácil lo tenemos que haber aprendido. El que lo tiene que aprender es muy difícil. Pues, por tanto, el tipo de respuesta del hombre con respecto a la mujer es totalmente distinto. Necesita un acoplamiento, necesita un aprendizaje. Claro, cuando hay prostitución por medio, cuando hay masturbación por medio, cuando hay una serie de variables o llámale situaciones, que eso lo modifica, después tiene su incidencia. Que habitualmente, pues bueno, normalmente, creo que hay muchísimas parejas que funcionan, no nos engañemos. Y parejas que han aprendido, y saben perfectamente cómo cada cual tiene que tener la intensidad, cómo tiene que ser la relación, cómo tienen que eyacular, cuando no tienen que hacer un filo, que hay perfectamente. Dice, no necesariamente, y creo que hay problemas, lógicamente, pero que tampoco hay que, pienso, no sé, vamos a meter un matiz positivo, por favor. Sí, un matiz positivo en esto, aparte de la llamada que vamos a pasar de Cartagena, es que aprovechando que estamos en televisión, la expresión salir del armario me parece un desatino. A mí. No debo explicar por qué, te digo, ya que estoy en televisión y soy el que dirige todo esto, a mí me parece, y aquí hablo como Roberto Martín, la expresión de salir del armario me parece un desatino. Creo que hay expresiones mucho más ricas que podría decir. Claro. No, si no lo digo a usted, digo por lo que alguien dice, expresión salir del armario, y todo el mundo hablamos de salir del armario. No, me parece que tiene mucho más respeto la gente que tiene una identidad con una determinada forma de vivir su sexualidad, que tiene que decirle que sale de algún sitio escondido. ¿De qué? ¿Esconderse de qué? Si ellos son ellos, entonces dicen, aquí se esconden de la sociedad. No tienen que salir. Yo conozco mucha gente que se esconde de la sociedad y no se atreve a definir su identidad sexual. Pero ¿por qué tenemos que decir que salen del armario? Claro. ¿Por qué salen del armario y no salen precisamente de una nube?
por ejemplo. Digo, bueno, era una cuestión periodística de al hilo de escribir una forma de decir. Cartagena, buenas noches. Hola, buenas noches. Por fin una mujer. No, antes ha salido otra. Disculpe, ya son dos, sí. Lleva razón, buenas noches, díganos. Pues nada, yo solo quería comentar una cosa, que parece que estamos hablando como si en el siglo XXI, que estamos toda la gente joven supiera hablar de sexo, supiera qué es su cuerpo, supiera todo esto, y se sorprenderían de ver la cantidad de gente joven que no sabe ponerse un pampas, por ejemplo. Porque no se han tocado nunca, porque no han experimentado nunca, y porque si te pillan encerrado en el cuarto de baño, enseguida te preguntan qué es lo que estás haciendo. ¿No? Y además, otra cosa que antes estaban hablando de la educación de los padres y de que hay que hablar con naturalidad con los niños. En mi casa, pues por suerte ha sido siempre así, pero ahora mismo yo tengo una hermana de 17 años, en mi casa se le habla normal, el sexo es algo normal, y te viene contando una barbaridad desde la calle increíble. Entonces, ante esto, ¿qué se puede hacer? Porque si tú en tu casa lo educas bien, pero luego en el instituto le dicen cosas que no son tan congruentes con lo que tú estás diciendo, ante ese problema, ¿qué haces? Su nombre no nos lo dijo, ¿verdad? No, me llamo Ascensión. Ascensión. Quien dirige este programa, que es quien le habla, y la producción del mismo, pues montaremos aproximadamente dentro de 3 o 4 jueves, vamos a hacer un programa específico con jóvenes. Y ahí aparecerá también el tema. Si usted es, como veo, seguidora del programa, le invitaría a que lo viera también y pudiera participar. Si quiere venir incluso como invitada, desde ahora ya la invito. Muchas gracias. Pues si quiere dejar su dirección en producción, o como telespectadora, o por supuesto como espectadora del programa aquí dentro del estudio, deje su dirección, que por supuesto contamos con usted. Pues encantada, muchas gracias. ¿Quiere algo más? Sí, enviar un saludo a Juan, que él me conoce, pero todavía no sabe quién soy, ya se lo diré en otra ocasión. De acuerdo, Ascensión, gracias. Un abrazo, buenas noches. ¿Por dónde vamos ahora? Bueno, el tema es que contestar a esta chica no es infalible la educación, es decir, la educación es importante, puede acaparar un porcentaje muy alto de éxitos, pero no es infalible, es decir, puede fallar en alguien. Y no es culpa ni del padre, ni de la madre, ni del hermano, ni del instituto. Hay algunas veces cuando los padres se plantean, no, porque mi hijo con las compañías que va, digo, no, mira, tu hijo con las compañías que va forma un grupo. Y ese grupo, cada uno aporta su bueno y su malo, su positivo y su negativo. Entonces no es el hijo el bueno y los demás los malos, ¿no? Entonces el tema educativo es la base, pero luego de esa educación cada uno hace el uso que cree más oportuno. Hay otra cuestión, era que, volviendo un poquito atrás, que es cuando has dicho que hay que experimentarlo todo, ¿no? Entonces, abundando solamente en un detalle que ha dicho mi compañero Quesada, es todo no se puede experimentar, porque podríamos tomar veneno a ver qué tal nos cae, ¿no? O podríamos hacer barbaridades. Lo que sí está claro, y es el tema que los dos han tocado de la identidad, es, ¿te sientes identificado con este comportamiento? Es una cosa, pero no podemos nunca inducir a nadie a que mantenga un comportamiento que puede ser incluso hasta nefasto para él o ella si lo hiciese. Salir del armario es simplemente decirle a la sociedad que respete todos los comportamientos, para que así todos nos podamos respetar, los heteros, los homos, los bi, todos nos podamos respetar. Y entonces se rompe lo de salir del armario, y esas personas no es que se oculten porque sean delincuentes, sino que de algún modo la sociedad le impide hablar como en alguna ocasión le impidió al niño, que era lo que decía antes, ¿no? O sea, el niño no hablará más porque la sociedad le corta. Y ciertas personas tienen problemas de identidad porque la sociedad se lo está echando en cara constantemente. 30 segundos cada uno, empezando por Eugenio. Quiero contestarte lo de la anorgamia, porque no se lo recomienda. En la mujer hay que distinguir dos tipos de anorgamia, coital o absoluta. ¿Por qué se da la anorgamia coital? Muy fácil, la anorgamia coital se va a dar simplemente porque esa mujer, su umbral orgásmico es muy elevado, y la simplemente estimulación del pene sobre el capuchón de clítoris no es suficiente para desencadenar ese orgasmo, necesita una serie de técnicas o un apoyo. Bien, eso por una parte. Y luego la anorgamia absoluta
muchas mujeres padecen de anorgasmia absoluta. Entonces, previamente habría que descartar si es un trastorno neurológico, si es un trastorno ginecológico o un trastorno hormonal. Cuando descartamos que no hay nada de eso, es porque el orgasmo está ahí, pero está inhibido por una serie de causas más bien de tipo psicológico. Entonces, tratando esas causas, esas variables, inhibitando o eliminándolas, esa mujer, por lo normal, tendrá su orgasmo con total normalidad. Pero es muy corriente la mujer, sobre todo, falta orgasmo durante el coito y luego la orgasmia absoluta. Personas viejas llaman al 906. A mí me gusta llamarlos viejos, no otra tercera edad. ¿Llaman al 906? Sí, bastante. De hecho, yo tengo 2 clientes, entre comillas, que son médicos, y llaman simplemente por hablar, simplemente para hablar con alguien, y ya muchas veces ha salido el tema del sexo y sí, y son personas impotentes en algunos niveles, por supuesto el sexual, y normalmente... Lo decía porque no has dado tiempo de entrar en el tema de la sexualidad también, o de la sexología de esta edad tan compleja. Lo decía usted y terminamos. Yo simplemente una pequeña recomendación de forma general. Para mí me gustaría recomendar simplemente hacer el amor todo el día, entendiéndose las 24 horas del día. Es decir, buenas relaciones humanas, buen galanteo, buena atracción, buena afectividad. De esa manera, probablemente, podría haber algún tipo de problema, pero posiblemente reduzcamos bastante los problemas. Por tanto, creo que hacer el amor todo el día, o 24 horas si queréis, sería la mejor recomendación que se puede hacer a los telespectadores. Yo estoy de acuerdo con él. Muy bien, Juan Antonio, Asunción, Mar. Asuntos como se enfoca por cada lado, ¿eh? No tenemos más tiempo, Alessia, gracias. Eugenio, encantado, y Rafael, gracias por estar aquí en este programa, y como siempre digo, espero que haya servido por lo menos clarificador de alguna manera, y lo que tienen los debates o las tertulias o cuando se plantean puntos de vista encontrados, que ustedes seguirán discutiendo y seguirán hablando si les ha interesado este tema. Espero el próximo jueves contar con su presencia. Hasta entonces, buenas noches y que descansen.